identifiquen a otros amigos que ya llegan a la siguiente mesa de diálogo, porque hay que hablar de Sandra Cuevas y de otros temas que son controversiales. Le agradezco a Kurt Harvard, escritor, periodista, quien está comprometido con la verdad y es amigo de esta familia sin censura. Kurt Harvard, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Vicente. Un gusto estar aquí en el programa nuevamente. Gracias, Kurt. También saludo al maestro José Alfredo Gutiérrez Falcón, escritor y máster en Derecho Comunitario Europeo, miembro de esta familia sin censura. ¿Cómo estás, José Alfredo? Hola Vicente, encantado. Hola Kurt, pues encantadísimo de estar una vez más charlando con ustedes y con la audiencia de este gran programa sin censura. Gracias y saludo al periodista y lingüista, al querido Miguel Martín Felipe Valencia, quien también ya llegó para la mesa de diálogo. ¿Cómo estás, Miguel Martín? Muy bien, Vicente, muchas gracias. Buenas noches a todos, a toda la familia sin censura. Vaya, se me mueve la cámara. Eso. A ver, Kurt, ¿cuál es el balance que podemos hacer, si me permites, de la Cumbre de las Américas fracturada? Te lo pregunto porque el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó hoy en la mañanera que 20 de 30 países se pronunciaron en contra de la exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela. De hecho, uno de los más potentes discursos en ese sentido fue el del presidente de Argentina, amigo del presidente Andrés Manuel López Obrador, Alberto Fernández. ¿Qué balance puedes hacer o desde tu perspectiva, qué deja la Cumbre de las Américas? Ay, Vicente, fue una cumbre como ninguna otra, ¿no? Desde que empezaron en el año 1994, ¿no? Estados Unidos nunca imaginó, ¿no? El tipo de respuesta que su arrogancia, su ceguera, ¿no? Iba a provocar en esta ocasión. Y se notó que estaban totalmente, pues, no estaban preparados para enfrentarlo, ¿no? Entonces, tienes por un lado dentro de la cumbre, ¿no? Discursos importantes, ¿no? De Alberto Fernández, como mencionaste, ¿no? Del ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, del primer ministro de Santa Lucía, ¿no? Es decir, todos hablando en un mismo sentido, como casi nunca se ha visto anteriormente. Diciendo a Estados Unidos y a Biden sus cosas. Eso dentro. Mientras tanto, fuera de la cumbre oficial, había la cumbre popular, ¿no? Donde había también personas muy importantes como el doctor Cornel West, como muchos de la organización de Code Pink, ¿no? Que estaban haciendo su presión desde su lado, ¿no? Y desde la calle, ¿no? Y incluso había momentos increíbles cuando el secretario de Estado, ¿no? Anthony Blinken, ¿no? Fue cuestionado muy duramente por periodistas como Abby Martin, como otros, ¿no? Acerca de estas enormes hipocresías en quienes fueron invitados y quienes no, en el asunto de Israel y Palestina, es decir, etcétera, etcétera, ¿no? Y Blinken ahí un poco como la cara, ¿de qué digo aquí? Entonces, la cumbre, cumbre de este año dio un espacio para voces que sentían de una manera que nunca habíamos visto, tanto dentro como afuera del recinto oficial, digamos. Y eso, vaya, eso dio un enorme impulso a lo que era nada más el año pasado en la CELAC, una idea un poco vaga, que es la Unión de América Latina, ¿no? Aquí se vio de manera muy práctica el efecto que tiene hablar con unidad, ¿no? 20 de 32 países, digamos, ¿no? Solo 2 países estuvieron en oposición, ¿no? ¿Y cómo saca de quicio a Estados Unidos eso? ¿No? Se puede decir que la cumbre es algo finalmente simbólico, ¿no? Y sí, lo es en muchos sentidos, pero el simbolismo en la política es importante.
Y aquí el simbolismo fue que América Latina y el Caribe ya no va a obedecer, ¿no?, a Estados Unidos, ¿no? Y si Estados Unidos toma decisiones que van contra los intereses del continente y que son obviamente hipócritas, obviamente desde una óptica colonialista, pues va a haber una respuesta, ¿no? Y se notó, y repito, ¿no?, su absoluta incapacidad de responder eso, ¿no? Excepto que Cuba está atrás de todo, o apoyan dictaduras, o AMLO es narco, es decir, cosas disparatadas, ¿no? Pero el gobierno de Biden fue absolutamente incapaz de entablar un diálogo que aquietara este motín, ¿no? Y esto va a establecer un precedente importante. En la contracumbre, en la cumbre de los pueblos, precisamente, se hablaba de la gran influencia que tuvo, sin estar presente, el presidente Andrés Manuel López Obrador, José Alfredo Gutiérrez Falcón. Y creo que eso no lo puede negar nadie. La visión del presidente Andrés Manuel López Obrador fue replicada por socios de México como Argentina en voz de Alberto Fernández, incluso de otros que a lo mejor no comparten del todo la visión del presidente, como Gabriel Boric, el presidente de Chile. No lo sé, no estoy diciendo que así sea, pero importante el precedente que sienta Andrés Manuel López Obrador desde mi perspectiva, José Alfredo. Sí, totalmente se sintió la presencia de Andrés Manuel López Obrador sin estar presente, y esto es algo sumamente importante que se debe a que Andrés Manuel López Obrador tiene clarísimo el rumbo que debe tomar América, porque conoce perfectamente la constitución de lo que es hoy la Unión Europea y cómo nace la Unión Europea con el Tratado del Carbón y del Acero, después el Euratom y después la Comunidad Económica Europea, que es el tratado que se le llama el Tratado de Roma. Entonces, él conoce perfectamente todo esto y empieza a tomar decisiones muy interesantes, siempre en beneficio del pueblo, siempre en beneficio de la parte más débil. Y voy a poner un ejemplo. El neoliberalismo se caracteriza, por ejemplo, por bajar aranceles a los productos de otros países. Bueno, precisamente se liberan los aranceles. Andrés Manuel López Obrador está liberando los aranceles en este momento para alimentos que puedan ingresar a México de una manera libre. ¿Por qué? Pues porque tenemos falta de alimentos y parece que viene una recesión cada vez más. Es más probable que haya una recesión en Estados Unidos, y entonces esto va a agudizar un poco la crisis, y entonces Andrés Manuel se está preparando para que tengamos que comer y que no haya más inflación, y por eso lanza las jornadas para el autoconsumo y baja los aranceles. Por un lado, activa el autoconsumo y subsidia a los campesinos para que produzcan, y por el otro lado, baja los aranceles. ¿Qué quiere decir esto? Que Andrés Manuel López Obrador está manejando un modelo híbrido en donde toma lo mejor de varias partes para el beneficio del pueblo, para el beneficio del más vulnerable. Entonces, en ese orden de ideas, el mensaje de Andrés Manuel López Obrador en Estados Unidos estaba a favor de las clases más desprotegidas, y las clases más desprotegidas lo hicieron propio, e incluso vimos carteles con la imagen de Andrés Manuel López Obrador y diciendo que tenían que incluir a los demás países. Esto le fue un contagio para los 20 países que estuvieron de acuerdo en que se sumaran a los demás. Y un matiz, Vicente, que se lo dejamos a los numerólogos. Después de que escuché cuando dijiste del número de países que estaban a favor y en contra, ahí en la cumbre, lo revisé el discurso de Ebrard, y fueron de 32 países, 20 a favor de que se incluyera a los demás países o en contra de la exclusión.
y me pareció muy raro que eso se lo dejamos a los numerólogos, que en el mismo tiempo, casi en el mismo tiempo, Morena va a gobernar 20 estados de 32 que tenemos en México. El número es igual. Entonces, pues bueno, no sé si sea casualidad, se lo dejamos a los numerólogos, pero me pareció simpático el detalle. Y entonces yo creo que por eso Andrés Manuel López Obrador estuvo sin estar presente, porque sus ideas, esa idea que plasmó, lo dijo y lo he dicho muchas veces yo, desde el aniversario del natalicio de Simón Bolívar en el Castillo de Chapultepec en el año 2021. Es decir, lo que Andrés Manuel dijo en el año 2021 en esa celebración, lo dijo Biden igualito, que necesitaban de la integración de América para hacerle frente al crecimiento asiático, al crecimiento de China concretamente. Entonces, por eso, cuando Andrés Manuel López Obrador pone una idea, de inmediatamente impone agenda. Lo ha hecho desde que fue jefe de gobierno, lo sigue haciendo, pero lo interesante es que antes ponía la agenda como jefe de gobierno, después como líder político, después como presidente de la República y ahora como líder internacional. Fíjate, Miguel Martín, creo que otro de los perdedores, de los grandes perdedores de la cumbre es Luis Almagro, el secretario general de la OEA. México ha pedido una refundación, reorganización de la OEA, algo que también mencionó en su discurso Alberto Fernández, para que haya autoridad, pues que renuncien los que ahorita comandan la OEA. Y Luis Almagro, de hecho, fue interpelado durante una de sus ponencias. Creo que uno de los grandes perdedores es Luis Almagro, que ha avalado incluso golpes de Estado como el de Bolivia, solo por mencionar un ejemplo, querido Miguel. Sí, y otro referente de que Luis Almagro, pues no es a lo mejor el más imparcial de los dirigentes, pues es precisamente que ha recibido, y no una vez, sino en bastantes ocasiones, pues a comisiones nombradas por el PAN, ¿no? Ha recibido a Mariana Gómez del Campo, y van y se toman la foto con él. Entonces, pues no es un buen referente. Fíjate que una cosa que me llama muchísimo la atención en toda esta cumbre, como ya lo dijeron, pues el fantasma de Andrés Manuel estaba presente, tal vez más presente que cualquier otro, ¿no? Que cualquier otro presidente, me refiero como figura, y no me refiero a hegemonía, porque creo que la hegemonía pues la sigue teniendo la derecha en Latinoamérica y pues de su lado están los empresarios, de su lado están los medios masivos, los medios tradicionales. Creo que la verdadera hegemonía sigue estando ahí, ¿no? Si nos vamos a los términos de Antonio Gramsci. Sin embargo, creo que esa hegemonía, ese poder del pueblo, esa penetración ideológica que tiene en el pueblo, pues se notó mucho más de Andrés Manuel López Obrador. Mucha gente dijo, pues fue el más mencionado sin estar realmente ahí presente. Y si lo comparamos, ya saben que me gusta a mí ponerlo en perspectiva con cómo eran las participaciones de los antiguos presidentes de México en este tipo de eventos, pues era totalmente anecdótica, era totalmente en consonancia con lo que dijera Estados Unidos. Nunca hubo alguna postura disidente. Si acaso me parece que durante los eventos bueno, y eso no en las cumbres, no me refiero a las votaciones, más bien dentro del Gabinete de Seguridad de la ONU, se votó en México, sí estuvo en contra de que se atacara a Afganistán, me parece. Entonces, estas cuestiones que tenían los presidentes de nada más ir y pues sí, aplaudirle sobre todo al presidente gringo en turno, hay que decirlo, de decirle que sí a todo y demostrarse como una nación abierta para no espantar a la inversión extranjera, ¿no? Que eso es lo que siempre nos han dicho, ¿no? Es que no nos vayamos a enemistar, es que no la vayan a regar en ese tipo de eventos porque se espanta la inversión extranjera, pero ya vimos que no pasa nada porque el discurso del presidente, que en este caso pues fue avalado, como ya decíamos, por otros líderes como Alberto Fernández, es un discurso sí frontal, pero si se fijan, el léxico está muy bien escogido, porque, por ejemplo, ciertamente no está descubriendo el hilo negro Andrés Manuel en cuanto a plantarle cara a Estados Unidos, en cuanto a no dejarse llevar por la hegemonía.
Sin embargo, por ejemplo, no está utilizando categorías, no sé, como imperialismo, por ejemplo, que es una palabra fuerte, que nosotros la podemos utilizar tranquilamente porque las cosas hay que llamarlas como son, pero en ciertos lugares pues se escandaliza, ¿no? La gente. Y esto era, por ejemplo, lo que utilizaba, por ejemplo, Hugo Chávez o el mismo Che Guevara, en ese famoso discurso que dio en las Naciones Unidas. Por supuesto, Fidel Castro, utilizaban este tipo de categorías, ¿no? Que son palabras muy incendiarias porque se volvieron tabúes dentro de la industria cultural, ¿no? Hablar de opresión, hablar de desigualdad, hablar de hegemonía, hablar de imperialismo, hablar de capitalismo, y el presidente, pues, les dice las cosas en su cara, pero sin utilizar estos términos incendiarios. Y fíjense que ahorita me llama muchísimo la atención, y no sé lo que les habrá parecido a ustedes, pero fíjense cómo los gringos, digamos, en su narrativa de la cultura pop, pues ahora nos dicen que épico es cualquier cosa, ¿no? Que épico es, no sé, la aparición de los 3 Spider-Man juntos, ¿no? Si se quiere, en el universo de Marvel, no sé, pero creo que para mí épico como mexicano fue escuchar el Viva México y el Viva AMLO, no estando presente el presidente en la cumbre. Creo que fueron momentos, para mí, momentos cumbre, valga la redundancia, de este evento, en el que sin duda, pues el ganador, la figura dominante, es el presidente de México. Y medido bajo este rasero, sí le creo a mi querido José Alfredo en eso de que en una de esas, pues se anda gobernando otros 19 países aparte de México. Mi querido Kurt Harvard, el presidente esta mañana en la conferencia de prensa en Palacio Nacional también confirma que continúa y fuerte la campaña desde el extranjero, desde Estados Unidos, en el golpeteo contra su gobierno. Por ejemplo, se burla del Wall Street Journal por ponerlo como populista y defender el Wall Street Journal, defender a Iberdrola. Tú que estás al pendiente de la prensa estadounidense, no podemos negar que hay un golpeteo que defiende los intereses empresariales y que no necesariamente va de la mano para defender los intereses del pueblo. Lo menciono por este caso del Wall Street Journal y cómo el presidente los exhibe en la mañanera. Sí, exactamente, Vicente. Y lo que dijeron en el Wall Street Journal, que es el periódico, ¿no?, por antonomasia de la élite financiera de Estados Unidos, ¿no?, es un refrito de lo que se ha dicho desde el principio del debate energético en México, ¿no?, que AMLO está regresando a los años 70, que, ¿no?, que está obligando a las empresas de comprar del CIFE, que es ineficiente, ¿no?, y está ahogando el sector privado, etcétera, 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 ¿no? Es la misma cantaleta que ya se conoce demasiado bien, ¿no? Esas notas yo podría escribir esa nota, ¿no?, en 5 minutos, porque ya, es decir, esos argumentos ya, ¿no?, es decir, están muy triados, ¿no? Pero detrás de eso hay una gran red de intereses, ¿no? Sobre todo en energía, ¿no?, lo que se llama el Big Energy, ¿no? Y no van a parar en eso, ¿no? Aunque supuestamente ganaron cuando tumbaron la reforma constitucional, realmente las reformas siguen adelante, ¿no?, en México, ¿no? Se están quitando los abusos del autoabasto, se están obligando que Iberdrola paga una multa muy grande por los abusos que han cometido. Es decir, sigue adelante en México, entonces el contragolpeteo sigue adelante igual, ¿no? Como hemos visto en The Guardian, como hemos visto en The Economist, como hemos visto en Financial Times, New York Times, Washington Post, etcétera, ¿no? Y es casi la misma nota siempre, ¿no?, hablando de falta de creatividad. Y son básicamente notas armadas de think tanks, ¿no?, y institutos de cabildeo, ¿no?, que ya tienen sus reporteros ahí, ya tienen sus redes de intereses y saben dónde pueden colocar la nota. Así, ¿no? Pero hay que notar que esta campaña contra AMLO no viene solamente de los periodistas, ¿no?, de Standard. Lo que vimos la semana pasada fue, por un lado, desde la derecha, Marco Rubio, ¿no?, Narco Rubio, como dicen,
repitiendo los argumentos que AMLO está vinculado con el narco, ¿no? Sin pruebas. Ok. Luego, desde la izquierda en términos de Estados Unidos, Ilhan Omar, ¿no? Un miembro del squad de los congresistas más izquierdistas en Estados Unidos, también firmando una carta, ¿no? En contra de AMLO por atacar a la prensa en la mañanera, y es decir, resucitando esos argumentos. Entonces, lo que se ve en Estados Unidos es, primero, es desde la prensa hegemónica, pero también desde los dos lados del muy estrecho espectro político que existe en Estados Unidos, ¿no? Y una vez que tienen sus argumentos armados, porque esa gente no sabe mucho de México, ¿no? Pues reciben sus argumentos y ya empiezan a diseminar. Y eso es lo que estamos viendo, ¿no? A través de ambos lados, ¿no? Y no solamente en la prensa estadounidense, hay que decirlo, José Alfredo, el presidente también exhibió a Carmen Aristegui, a Ferris de Con, a Chumel Torres, a Loret de Mola. Hoy andaba con la espada desenvainada. Sí, bueno, lo que estamos viendo es ya una conformación global en donde pues es un pensamiento conservador el que está detrás de todo esto. Y pues bueno, recordé ahorita que estabas formulando tu comentario, Vicente, hasta dónde llegaban los tentáculos de la corrupción en el aeropuerto, en el fallido aeropuerto del Agua de Texcoco, que llegaron hasta hacer a la IATA, decir que había tráfico, que iba a haber interferencia y que etcétera, etcétera. Y entonces había criterios de Estados Unidos, de asociaciones internacionales, de Europa. Entonces, eso nos da una idea de los intereses que Andrés Manuel López Obrador ha pues tocado, ¿no? Pero con el apoyo del pueblo, pues ha ido haciendo lo que todos queremos que se haga por México. Entonces, ese es el secreto y esa es la virtud de Andrés Manuel López Obrador, de que va gobernando junto a nosotros, va gobernando junto al tigre, y ahora está despertando ese tigre de 40 millones de habitantes o de 40 millones de mexicanos que existe en Estados Unidos. Y entonces yo creo que ya después de ver que estuvo presente sin haber ido, ya los parlamentarios norteamericanos tendrán que tomar nota, porque estamos totalmente en posibilidades de decidir los mexicanos una elección en Estados Unidos. Entonces, yo creo que se van a ir con más tiento. Y bueno, estos ataques de la prensa global, pues siguen quedándose sin sustento, a tal grado de que el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador publica lo que ellos dicen, o sea, porque es ridículo lo que están diciendo. Entonces dice, bueno, pues yo sí tengo pruebas de que el senador recibió dinero de las empresas que hacen armas, y él no tiene pruebas de que yo tenga relaciones con la delincuencia organizada. Entonces, poco a poco se va desquebrajando este sistema que antes dominaba el mundo y que llegaba incluso en la elección de George Bush, hijo, llegó a decantar una elección al declarar el gane en Florida. Entonces, ya ese poder hegemónico o ese poder total de los medios de comunicación tradicionales, pues lo hemos estado rompiendo, Vicente, con medios como el tuyo, con esa tenacidad que te caracteriza. Y pues bueno, cada vez más estamos más despiertos. El presidente dice, cada vez estamos más avispados. Y pues bueno, pues ante esta nueva realidad, esa coraza mediática que teníamos, pues claro, está desquebrajando. Y cada vez más se pone en evidencia que los intereses de los medios tradicionales trascienden fronteras, y que México es un ejemplo mundial de haber acabado con el neoliberalismo, o estar acabando con el neoliberalismo de manera eficaz. Y eso pues nos está trayendo esas consecuencias, pero a la luz de lo que ocurrió en la Cumbre de las Américas, vamos en muy buen caballo con nuestro presidente. Por todos lados el golpeteo, y luego dicen que López Obrador es un peligro para la libertad de prensa porque se expresa, les responde, les aclara, les refuta en la mañanera.
creo que pues el único espacio que tiene el presidente pues para hablar de estas cosas, hoy con más de 120,000 personas conectadas en un momento, mi querido Miguel Martín, por eso les duele, pero bueno, ni el golpeteo del Wall Street Journal, ni los periodicazos del País, ni los libros de la Casa Gris, pues creo que le han hecho mella. Ahí están las encuestas, los niveles de aprobación del presidente llegan hasta el 70%, o sea, imagínate, 7 de cada 10 mexicanos sigue respaldando al presidente a esta altura del partido, Miguel Martín. Y eso agarrando los números de Roy Campos, ¿no? El encuestador orgánico, el que siempre le hizo la chambita al PRIAN. Y fíjate que en la mañana sobre todo me llamó la atención esa pronta y expedita respuesta de ese otro pelón, pero mucho más nefasto, que es Ferriz de Con. El primero, por cierto, que pues descaradamente lanza una proclama que trae un tinte chauvinista y un tinte confesional que es propio de la ultraderecha alrededor del mundo. Digamos, la ultraderecha, muchas de las ultraderechas alrededor del mundo pues son básicamente racistas, clasistas, proempresariales, pero también confesionales. Pedro Ferriz de Con lanza en la caja, más bien en la parte de atrás de un tráiler, en una de las marchas fifís del 2019, la proclama que Dios bendiga a México. Y esa es la proclama que lo hace, pues, acreedor a entrar en frena. Pedro Ferriz está asociado con una persona que ha dicho que tiene un grupo de WhatsApp de desahuciados dispuestos a inmolarse, perjudicando al gobierno de la Cuarta Transformación, y me refiero pues obviamente a Gilberto Lozano, ¿no? Está asociado con un desquiciado y le llama escoria al presidente. Y si ya decíamos, ya es algo consabido, ¿no? Esa famosa cita de Kapuczynski, que tiene muchísima relevancia en estos tiempos. Y yo me acuerdo, bueno, al menos la formación que recibí como periodista, ahí precisamente en la escuela donde estudió el Presi, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, siempre nos dejaron claro que el periodismo es una labor social, que nosotros nos debemos al pueblo, que nosotros nos debemos a la gente, que no podemos ejercer el periodismo al margen del pueblo. Sin embargo, Ferriz de Con le llama escoria al presidente, le llama escoria a quien realmente pues está levantando la calidad de vida y está volteando a ver a las personas a las que, por ejemplo, Calderón prefirió extinguir en una limpieza étnica disfrazada de guerra contra el crimen, ¿no? Y a mí no sé, o sea, ya hemos dicho que le llaman dictador, estas son las mismas personas que le llaman dictador. Entonces, la cita de Richard Kapuczynski de que no es oficio para cínicos, no, en efecto no es oficio para cínicos, pero él no es un cínico, claro. Él es un mezquino, él es un mendigo, por no usar otros términos, la verdad. Creo que en este caso, cínica, Aristegui, mezquino, Ferriz de Con. Y vaya dictadura si hay espacio en los medios que dicen, proclaman, se autoproclaman como prestigiosos y como objetivos, vaya dictadura donde hay espacio para cínicos y para mezquinos. Creo que eso nos dice mucho de quién es Andrés Manuel en términos de la comunicación y del nuevo paradigma que él está estableciendo. Mi querido Kurt Harvard, para cerrar, bueno, no quiero dejar el caso de Sandra Cuevas, pero a mí me gustaría escuchar tu opinión. Ya escucho a José Alfredo y a Miguel Martín sobre los temas nacionales, pero a mí me gustaría preguntarte, ¿qué piensas de esta narrativa que a mí me preocupa? Me preocupa porque se la hicieron a Dilma, se la hicieron a Lula en Brasil, se la aplicaron también a Rafael Correa en Ecuador. Yo pregunto, ¿esos intereses globales no podrían llevar algún día al presidente a una situación complicada? Menciono porque están moviendo muy fuerte la narrativa y también desde el extranjero, no solamente a nivel nacional en México, de que el presidente está ligado, vinculado al narcotráfico o a narcotraficantes o a cárteles, y creo que lo que no aportan son pruebas.
hoy mencionaba que en la Deutsche Welle, desde Alemania, sigue insistiendo Anabel Hernández, la periodista Anabel Hernández, autora de libros como Los señores del narco y El traidor, en que hay un vínculo, una vinculación del gobierno del presidente con los grupos del crimen organizado. Y de hecho, ahora se busca calderonizar, lo he mencionado así porque un buen amigo lo ha mencionado, buscan calderonizar, o sea, meter en el mismo costal al presidente Andrés Manuel López Obrador al de Felipe Calderón. ¿Qué piensas, Kurt? ¿Qué reflexión tienes sobre esto? Y no quisiera pensar que lo están haciendo porque si pega, algún día vayan a quererle hacer una Lula o una Dilma a Andrés Manuel López Obrador. Lo veo difícil, pero no imposible, Kurt. Claro que es preocupante, ¿no? Hay que siempre pensar que los ataques de la derecha, ¿no?, reaccionaria, van a largo plazo, ¿no? Es decir, si ellos pierden una batalla aquí, es decir, ellos están pensando en minar un proyecto a largo plazo, ¿no? Recordemos, por ejemplo, que en Brasil, Lula hizo 2 periodos, Dilma 1 periodo, y fue en el segundo periodo de Dilma que lograron ahí el impeachment, ¿no? Es decir, el PT, con todos sus propios problemas, pero el PT había ya gobernado 3 periodos antes, ¿no? Y el ataque fue exitoso en el cuarto. También con Evo Morales, ¿no? Él estaba postulándose por su cuarto periodo, ¿no?, cuando hicieron el golpe de Estado. Ahí. En todas esas campañas que tienen todo el dinero del mundo, súper bien financiadas, están concebidas para funcionar a largo plazo, ¿no? Entonces, si intentan algo y no pega, como dices, pues intentan otra vez. Intentan otra vez, intentan otra vez, como vimos con el discurso energético, eléctrico, ¿no? Y repiten ad nauseam algo. Pero si no funciona, pasan al otro, ¿no? Entonces, no funcionó eso en el asunto energético, bueno, ambos son dictador porque te pensar. Ok, luego pasamos a lo del narco, ¿no? Y realmente en la percepción mundial no necesitan pruebas. Porque a largo plazo, esta demonización de toda América Latina, que básicamente todos los latinoamericanos son los narcos, esto reforzado en cantidad de películas, en cantidad de series y todo lo demás, ¿no? Ya está en el inconsciente colectivo. Entonces solo necesita ser avispado, activado, ¿no? La prueba es lo de menos en todo eso. La prueba es lo de menos, ¿no? Así Marco Rubio puede decir que ya AMLO entregó 30-35% del terreno mexicano al narco. La gente le va a creer, o por lo menos una parte de la gente le va a creer, ¿sí? Porque como bien sabes, habiendo vivido ahí, casi no hay cobertura de América Latina seria en la prensa anglófona, ¿no? Entonces, no tienen otros lugar donde asir, ¿no? Donde conseguir información de verdad, ¿no? Y ni siquiera la reflexión de que Estados Unidos ha armado a México, Estados Unidos ha provocado eso, ¿no? No solamente con sus hábitos de consumo, sino con el flujo de armas, ¿no? El problema es eso, y hay que tomarlo muy en serio, como dices, porque es una estrategia con casi dinero ilimitado que está pensado para aplicarse a largo plazo, ¿no? Tal vez no van a poder con AMLO, pero pues ya al siguiente o al siguiente, ¿no? Es decir, ellos lo ven así. Claro. Claro, Kurt. Agradezco tu análisis. José Alfredo Gutiérrez Falcón, el caso de Sandra Cuevas cada vez es más patético. Esta ahijada política de Ricardo Monreal, que ya advierte que va a buscar defenderse, anuncia que impugnará la inhabilitación. Este fin de semana fue blanco de muchas críticas porque anda borrando el arte tradicional, anuncios de taquerías y
otros negocios, y por ahí apareció un monumento, un busto al pan Bimbo, literal, ¿no? Y para muchos fue el colmo de la frivolidad, de lo superfluo. Vaya arte del pan Bimbo, y pues no sé cuál prefiera Sandra Cuevas, de mi arte a su arte, no sé cuál prefiera, ¿no? Ya que anda borrando murales ahí en la alcaldía Cuauhtémoc, por eso pregunto si prefiere mi arte o su arte, mi querido José Alfredo Gutiérrez Falcón. Obviamente, nótese mi sarcasmo, es el colmo. Sí, pues mira, es una falta de sensibilidad, de cordura, estar atentando contra las manifestaciones artísticas de la misma gente de su delegación. A mí me tocó, ahora que fui, pues sí, ver los puestecitos que están al lado del Senado donde yo desayunaba, todos los días, pues ahora todos del mismo color y con un sello se me hizo rarísimo, ¿no? Porque le quitaron los rótulos ya no sabía cuál era cuál, ¿no? Entonces los dejaron todos uniformes, y la verdad es de que si la inhabilitación va porque cerró de manera arbitraria ese centro deportivo y pues de entretenimiento, el Guelatao, que lo conozco muy bien, ahí en la Lagunilla, pues yo creo que cerrar el Guelatao, pues se puede volver a abrir, pero una pintura que le ponen arriba otra pintura ya no se puede restaurar. Yo creo que la inhabilitación podría ir muy en ese sentido. ¿Por qué? Porque está atentando contra una manifestación artística. Entonces eso es gravísimo, eso es una ignorancia pues desmedida de locura, así de locura. Y luego aparecen aparecen estas figuras, ¿no? Del pan Bimbo, cuando en el país entero Andrés Manuel López Obrador y el subsecretario de Salud, López Gatell, están diciendo que no consumamos productos chatarra, y luego aparecen estas cosas ahí pues en la avenida pública, en las plazas públicas. Pues la verdad es que eh, es nefasto. O sea, yo creo que no tienen ni idea de que somos uno de los primeros países en obesidad, uno de los primeros países en obesidad infantil, uno de los primeros países en diabetes, y en diabetes infantil, y todavía ponen esas cosas, y si cierra el Guelatao, fíjate nada más, cierra el Guelatao, que es para hacer deporte, y pone los productos ahí para que engordemos. O sea, ¿de qué se trata? ¿Qué está pensando esta persona? Yo creo que sí tiene que pues hacer algo ahí y aumentarle ahí a los causales de la inhabilitación, porque es increíble. Yo la verdad es que no sé cómo se atrevieron a votar por ella, y no sé cómo, pues a todas luces, al parecer, cómo Ricardo Claro. Monreal la pudo respaldar, ¿no? Así es. Y Miguel Martín, para cerrar, la renuncia de Alejandro Moreno, el alito a la dirigencia del PRI está en la mesa, dice Beatriz Paredes. De acuerdo con la priista, Alito Moreno debe valorar la pertinencia de permanecer en la dirigencia del PRI, pero el tema principal de su reunión no será necesariamente que se vaya, ahora que se van a reunir altos priistas con Alito Moreno. Por si estaban con el pendiente, mañana se ha anunciado otro audio que involucraría a una diputada federal en la hora del jaguar de la gobernadora de Morena de Campeche, Laida Sansores. Eso será mañana. A lo mejor puede ser que hablen de estas cosas en la cúpula más importante del PRI. Miguel Martín, para cerrar. Sí, Vicente, qué bueno que no entramos en discusiones sobre arte, sobre cuestiones estéticas. Muy bien. Pues esto que está pasando con Alito, pues de hecho es que pues ya se veía venir, porque pues creo que han surtido efecto,
no solo me parece que los audios de Laida Sansores, sino pues también yo creo que la presión popular, ¿no? La presión popular de que de alguna manera pues se les hace saber en varios momentos a través de varios medios que no se les quiere, que se les repudia. Y pues aquí de esa triada nefasta de presidentes de partido que están conformando una alianza que no va a ser sostenible, yo considero que no va a ser sostenible para 2024, pues realmente el más endeble pues era Alito, ¿no? Porque los otros pues manejaban un perfil bajo, si tú quieres hasta pues de grises, son personajes más bien grises, lo que es Marco Cortés y Chucho Zambrano, y el más bravo y el que se exponía más, el que se arriesgaba más, pues fue Alito Moreno. Y pues obviamente si te arriesgas más, quedas más expuesto, quedas más expuesto no solo ante la opinión pública, sino también ante el escrutinio y ante también levantar dudas, ¿no? Sobre de dónde vienen tus propiedades, de dónde viene todo eso que estás presumiendo, por qué lo presumes con toda esa tranquilidad, por qué se habla de un despojo en un audio y dice, sí, ya me lo chingué, y no pasa nada, ¿no? Entonces, pues yo creo que solito se fue ahorcando. Esto no nada más, les reitero, no nada más es producto pues evidentemente de que la justicia esté funcionando o de que realmente traiga algo chueco, sino que me parece que al exponerse demasiado, al ser el más bravo supuestamente, el más combativo, pues fue el más endeble, el más expuesto. Nadie quiere a estas personas, estos tres nefastos presidentes de partido que maldita sea la hora en que se confabularon para pegarle al presidente. Y son ellos, por cierto, los que desde la elección del año pasado se presentaron el 17 de junio con Loret de Mola y le empezaron a manejar la hipótesis de que Morena operaba las elecciones con ayuda del narco y que, por cierto, a estas fechas, no han presentado ninguna prueba, no solo de estas elecciones, sino de esas anteriores y de cualquier otra, no han presentado ninguna prueba, y creo que pues más bien el que tiene que presentar pruebas de su inocencia, si las encuentra, pues va a ser el propio Alito, ¿no? Y pues te digo, era el eslabón más endeble de esta cadenita. Si se van a deshacer del PRI para la alianza o es el precio que algunos dicen que pide Movimiento Ciudadano, sacar al PRI y que se haga a través de supuestamente pues endilgarle corrupción me refiero a través de Mexicanos contra la Corrupción, ¿no? Que ya sabemos que pues es una herramienta de golpeteo más que otra cosa, más que mexicanos que realmente estén en contra de la corrupción. Pues entonces ese es el triste destino de Alito, ¿no? Pues quedar en la indefensión, en la ignominia, nadie va a dar un peso por él, nadie va a meter las manos al fuego, al contrario, los propios expresidentes del CEN del PRI lo están prácticamente repudiando, entonces pues se queda solito y es una muestra más de lo dañina y también de lo frágil que es esta alianza y de cómo les pinta el futuro para el 2024, que pues es muy poco halagüeño, la verdad. Miguel Martín, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que se sume a tu canal, para que lea tus columnas, para que esté al pendiente de tus trincheras? Claro que sí, Vicente, muchísimas gracias a todo el público de Sin Censura, pues me encuentran en mi canal Al Aire con Miguel Martín, que es el que tiene este colibrí de aquí atrás, Al Aire con Miguel Martín. También hoy tendríamos noche literaria con Ramiro Padilla, pero pues tuvo una cena a la que ya no pude llegar y sobre todo porque pues estuve mejor aquí con ustedes, a gustito, platicando. Y bueno, pues ahí tenemos los lunes literarios, sobre todo con Ramiro Padilla, tenemos pues difusión cultural, periodismo. También me encuentran en Twitter como @MiguelMartinfe, en Facebook con mi nombre completo, Miguel Martín Felipe Valencia, y también pueden leer mis columnas sobre política y sobre cultura en Regeneración MX los fines de semana. Muy bien. José Alfredo Gutiérrez Falcón, ¿cómo te apoya a ti la audiencia de Sin Censura, las miles de personas que están conectadas en esta transmisión en vivo y en directo? Bien, pues bueno, comentarles que ya estoy por terminar mi segundo libro, que va a hablar de la Cuarta Transformación Nacional, que estén al pendiente, estoy muy emocionado porque ahora le dimos un enfoque muy interesante, bueno, según yo, a ver qué dice el público, pero bueno, ya estoy a punto de sacar el segundo libro para que estén pendientes, y bueno, me encuentran en @Gutiérrez Falcón en Twitter, en Facebook, J.A. Gutiérrez Falcón, y pues bueno, visiten mi página que es gutierrezfalcón.media.
Muy bien, pues te agradezco, José Alfredo, también a ti tu generosidad con estas mesas de diálogo. Kurt Harvard, ¿en dónde te apoyamos a ti? ¿En dónde te leemos? ¿En dónde te encontramos? Estoy en Twitter con mi complejo y muy consonantal nombre Kurt Hackbarth, @KurtHackbarth. Ahí escribo para la revista Jacobin. Ahí los artículos están en inglés, pero muchos terminan siendo traducidos al español, ¿no? O lo pueden pasar por Google Translate. Ahí, revista Jacobin. Y mi otro sombrero en esta vida es que soy editor y tenemos un editorial que se llama Matanga y publicamos literatura oaxaqueña y no solo. Entonces ahí estamos en editorialmatanga.com. Muy bien, pues te agradezco, Kurt, por darte la vuelta en esta mesa de diálogo de Sin Censura. Nos vemos pronto, José Alfredo. Muchas gracias, Miguel Martín. Que descansen. Buenas noches a todos. Y bueno, pues yo también le quiero agradecer a usted. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1.600.000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.